Por eso tenemos que orar con autoridad, hermanos míos, no con miedo. Y si no se sana, no es tu problema, es problema del Señor, si Él es el que hace la obra. Tú por más que quieras, tú no puedes sanar a nadie. Es el Señor el que hace la obra. Es el Espíritu Santo que está en ti que hace la obra. Y por eso es para todos. Cuando ustedes caen de rodillas, hermanos míos, aquí caen de rodillas. Ahora cuando estábamos cantando empezaron a caer de rodillas ustedes. Ese mismo Dios, si ustedes le piden, Señor, sana a esta persona, ese mismo Dios viene y lo hace. No son ustedes. Pero si viene a estar contigo es porque está dispuesto a usarte con todo su poder. ¿Me están entendiendo? Con todo su poder, no tienen que tener miedo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, yo también estoy súper bien. Gracias por preguntar. Oye, hoy día es un día tremendo, maravilloso, ¿ya? Por varias cosas, porque con la prédica de la semana pasada el Señor ha ido como alentándonos a hacer cosas. Y yo la semana pasada los insté a que se atrevieran, no sé si se acuerdan, ¿no? Algunos no se acuerdan, pero y pasaron tantas cosas hermosas esta semana que pasó, tantas sanidades, tantos prodigios, milagros y señales, que no podemos estar, es que esto es lo que yo estaba esperando hace muchos años, ¿ya? Claro, porque en el fondo este ejército no es de una persona, es de todos los que están acá. Después les voy a explicar un poco más, voy a ahondar esto, pero quería contarles eso. Y después, bueno, Juan Eduardo va a dar un testimonio tremendo que nos emocionó a todos. Y nuestro amigo Pedro, que viene de Argentina, también trae testimonios. Y es cosa de disponerse nomás, hermano, y el Señor va a hacer, ¿ya? Ahí en la prédica le voy a explicar un poco más, porque esta prédica es como una continuación, pero apuntando hacia otro que nos va a ayudar a tener fuerza, ¿no es cierto?, a creer y a hacer la obra que Jesucristo hizo acá en esta tierra, porque eso fuimos llamados a hacer, ¿ya? Pero yo quería saludar a Argentina hoy día. También estoy contento por eso, porque ustedes saben que el año pasado, me voy a emocionar, en Argentina murieron 300 niños de hambre, siendo un país tan rico, porque es uno de los países más ricos y más grandes del mundo, con tierras y clima que todo lo que tú tiras al suelo crece. Entonces es una vergüenza esta mentira, y quiero decirlo con todas sus palabras, de la justicia social, es satánica. ¿Cómo se puede llamar esto, la justicia social satánica? ¿Ah? Es claro, es un eslogan, pero es una manera de gobernar. Y lo único que hacen es empobrecer y que la gente sufra y lo esclavizan, como ha sido en Venezuela, que no tenían para comer y venía este Maduro, este animal, y le tiraba unos pernil en el suelo como regalo de la Navidad. Entonces, estos gallos no tienen idea de lo que es vivir. Y por eso yo tengo la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza, pero muy cierta, que hoy día se termina eso en Argentina. Hoy día, porque va a ganar Milei en la primera vuelta y va a sacar sobre 50%. Entre 50 y 56, digo yo. De un viaje los va a sonar a todos. Y van a quedar todos en el suelo porque dicen, ¿cómo va a gobernar? Bueno, con la gente se gobierna, pues. Si yo tengo mayoría absoluta, con esa gente vamos a gobernar, ¿cierto? Así de simple. Entonces, toda esa mentira es que no tiene diputados, ¿qué sirven los diputados y los senadores? Fuera de robarnos la plata y seguir robando, son todos. La política le hemos dejado en las manos de los malos, hermanos míos. Muéstrenme a Dios en cada uno de esos diputados y esos senadores. Muéstrenme familias verdaderas en esa gente. No hay, no existe. Se venden por 3 pesos. Es todo plata, hermanos míos. Y no estoy hablando de política, estoy diciendo la verdad. Y en Argentina es la prueba más grande. El país es 3 veces nuestro país. Es más grande que cualquier país de Europa. El único que gana es Estados Unidos, Rusia, creo que le gana en cantidad de tierra que tiene. Pero ¿sabe qué?
Rusia no tiene la mitad que no se puede plantar. Argentina, todo, igual que Chile, está al lado de nosotros. Nosotros podemos plantar en todas partes y tenemos exportaciones para todos lados, siendo 1/3 de ellos. Imagínense cómo sería Argentina bien manejado, con una persona que grita la libertad, porque Jesucristo nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si somos libres, somos felices, por hermanos míos, porque tenemos todo, Nuestro Señor, la bendición de Dios. Entonces es tan importante entender esto de la libertad. Y todos estos ladrones se oponen absolutamente. ¿Y yo por qué digo que esto es algo satánico? Porque el primero que habló de esta filosofía, se podría llamar, una manera de gobernar, ¿ya? ¿Perdón? Ideología, ideología era la palabra. De esta ideología fue Satanás, porque vendió al Señor. Y estos venden al Señor también, porque si les pagan un poco para que voten por el aborto, ellos van y votan por el aborto. ¿Sí o no? Ganaron la votación aquí con personas compradas. Si aquí corrió mucha plata para que ganaran el aborto en Chile, y lo mismo pasó en Argentina. Entonces se les acabó esto. Y la única manera de cambiar esto es mostrando un Dios verdadero, un Dios que se manifiesta, un Dios que hace la obra. Que un Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros como Cristo, porque esa es nuestra tarea. Amén. Entonces voy a empezar a predicar ahora, muy contento, muy feliz, y esta palabra que me dijo esta semana el Señor es tremenda, igual que la de la semana pasada. Voy a empezar en Mateo 9, del 9 al 13, el llamamiento de Mateo, cuando Jesucristo llama a Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Mateo era un cobrador de tributos, de impuestos. Impuestos, la palabra impuesto ya es mala, si te imponen algo, te roban a la fuerza, porque ellos lo hacen legal. Los impuestos deben ser mínimos, para igualar un poco la sociedad. Pero no que te saquen la mitad, el 70% le quitan a la gente. En Argentina ya es el colmo, la gente que siembra, el 70% se lo quita el gobierno. ¿Cómo puede ser eso? Y por eso están muertos de hambre, porque se lo roban todo y dan gas. Grandes vidas, ¿no es cierto? Yates y casas. Y no han trabajado un día nadie, igual que nuestro gobierno, no han trabajado nunca nada. Y están llenos de plata. Millones, están manejando millones. Esa es la justicia social, con esa mentira de la igualdad. Si no se puede, no somos iguales, no nacemos iguales. Somos todos diferentes. Jesucristo dijo cuando Satanás trató de decir, pero ¿por qué no vendimos esto para dárselo a los pobres? El Señor dijo, siempre van a tener pobres. Pero en la libertad de los países más libres, hay mucho menos pobres. Y nadie se muere de hambre. Entonces dice, este era un cobrador de impuestos, Mateo, y dice, sígueme, y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando sentado en la mesa, en la casa, o sea, fue a su casa, sígueme, pero fue a la casa de Mateo, ¿ya? He aquí que muchos publicanos son los cobradores de impuestos, gente mala, pecadora, dice aquí. De eso está hablando publicano, eso era Mateo, ¿ya? ¿Se dan cuenta o no? Aquí está claro, por hermano, si no puede ser que nos estén sacando la plata del bolsillo a la fuerza con una pistola aquí, porque si no pagáis te meten preso, po. ¿Para qué? Para alimentar unos flojos que nunca van a trabajar. Hermano, yo no tuve una vida fácil. Pero siempre me fue bien. No tuve excelentes colegios. Y siempre me fue bien. Es una mentira que no tienen las mismas, ¿cómo se llama? Oportunidades. ¿No es cierto? No, es mentira eso.
Si uno le pone empeño en la vida, si cree en Dios, a uno le va bien siempre. Siempre. Así es. Esa es la verdad. Esa es mi experiencia. Y dice, y aquí que muchos publicanos y pecadores, los ponen en el mismo lugar, ¿se dan cuenta? Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo se sienta con publicanos, con cobradores de impuestos? ¿Se dan cuenta? Aquí está, pues hermano. Y por eso nos sacan, a los cristianos nos sacan de los gobiernos, no quieren que nadie hable de Dios, etcétera, etcétera. Aquí está clarito. Pero ¿saben qué? Nosotros como cristianos no entendemos esto. Que aquí Dios nos avisó que la libertad es la única que vale. Porque Él vino a hacernos libres. ¿Ya? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos, escuchen, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa. Pongamos punto ahí. ¿Se dan cuenta qué está diciendo que son los publicanos y los pecadores? Enfermos. Ellos, los sanos, no necesitan doctores, ¿no es cierto? Dicen, no necesitan médicos, sino los enfermos. Porque el pecado, hermanos míos, y vivir en contra de Dios nos enferma. Esto no es una alegoría, es verdad que cuando tú pecas, escuchen bien esto, los que pasan enfermos, cuando tú pecas y andas cobrando impuestos que no corresponde o robando, eres un enfermo, te enfermas. Y por eso el Señor dice, yo no vengo a los sanos, sino que vengo a los enfermos. Y puede aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a rectos, a los que hacen bien las cosas, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, para sanarse, hermanos míos, tenemos que arrepentirnos y ser justos, rectos. Eso nos va a sanar. Porque arrepentimiento no significa que no, si yo cuando peco me siento tan mal, no sirve. Es no hacerlo más. Es sentir pesar y no hacerlo más, el pecado. Eso es el arrepentimiento, hermano mío. A eso vino Jesucristo. A llamarte a ti que estás enfermo al arrepentimiento. ¿Amén? Y es así. Cuando viene gente a orar y el Señor les muestra sus pecados, ellos se arrepienten y se sanan, hermanos míos. Es así. Eso pasa en la práctica. Yo lo sé porque como nosotros oramos con poder, podemos practicar esto que dice aquí. Y vienen enfermos, entonces, ¿por qué está enfermo? Muéstranos, Señor, por qué está enfermo. Y el Señor le muestra el pecado que lo está enfermando. Oramos por ese pecado y el demonio se va y se sanan. Amén. Amén. Romanos 6:18. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la rectitud. Una vez que el Señor nos libera del pecado, una vez que yo me arrepiento, empiezo a ser siervo, esclavo de la rectitud, de hacer bien las cosas. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos orar con autoridad? Porque sabemos qué causa las enfermedades. Y nosotros tenemos autoridad sobre el demonio porque Cristo ya los venció. Y por eso podemos liberar a la gente. ¿Están entendiendo? Pero debemos creerlo, pues, hermano. Yo les decía, hay que creerlo. En tu corazón no puede haber dudas de que tú tienes ese poder porque Cristo te lo entregó. No porque tú eres bueno, eres maravilloso. Y el que actúa en nosotros es Él, no eres tú, no depende de ti. Tú tienes que hacer las cosas bien, punto, y creer. Con autoridad y hablar y orar y sacar la enfermedad con autoridad y punto. Y Él hace el resto, Él lo hace. Por eso quiero volver a Génesis 1, 26, 28.
Porque aquí hay algo muy importante y que va a cambiar también nuestra manera de mirar la oración. Y es lo que yo hago, hermanos míos, pero aquí está mucho mejor, más mejor explicado. ¿Ya? Mucho mejor explicado. Entonces, ¿qué? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? O sea, lo hizo igual a él. Eso está diciendo. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, que se enseñoreen. O sea, nosotros mandamos a todos los animales y todo ser viviente de esta tierra. Los dominamos igual como Dios, porque nos hizo su imagen y semejanza. Por eso les dice esto. Aquí está mucho más bien explicitado nuestro plan, lo que tenemos que hacer. Y mire lo que dice después. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios, vuelve a repetir esto, para que crean que son iguales al Señor. Y lo creó, varón y hembra los creó. Nada que yo me percibo hembra, que yo me percibo... No, eso no existe. El Señor te crea con un sexo. No existe el género, hermano. Fue un invento de Satanás para confundir a los pobres que se confunden, que no tienen clara la palabra. Yo nací macho, hombre. Es que mi papá me dijo que yo era homosexual. No importa lo que te dijeron. Mírate y ve cómo tú actúas. Ve tu musculatura. Somos diferentes, hermanos míos. Somos diferentes. No importa, hermano. No se preocupe. Apague la cuestión. Apáguela. Apágala. No tenga eso. Entonces dice, y el Señor no te va a llamar por teléfono, te está hablando por mí. Así que apágala. ¿Ya? Ya. Entonces dice, después que dice esto, a la imagen de Dios creó varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Llenad, o sea, oye, hay mucha gente, hay que matar gente porque ya la tierra no se la puede. Mentira, eso es mentira. El Señor nos dijo que llenáramos la tierra. Eso es una mentira de los malos, porque eso están matando gente, inventan guerra y todo para enriquecerse, hermanos míos. Es mentira que este mundo va a colapsar porque lo maneja el Señor. ¿Cómo podemos creer que cambia la temperatura, cambia el clima, cuando esta tierra, ¿sabes a qué velocidad va dando vueltas así? ¿Todo el día? ¿En sí misma? ¿Sabes a qué velocidad va? A 100 kilómetros por hora. ¿Y saben cómo va dando vueltas alrededor del cielo, del sol? A 1000 kilómetros por hora. ¿Podemos cambiar algo de esa velocidad que va en la Tierra? ¿Podemos cambiar algo? Si se aleja un poquito, nos enfriamos. Si se acerca un poquito al sol, nos calentamos. Va cambiando, siempre ha sido así. Ven para atrás la historia del clima de la Tierra. Entonces nos tienen convencidos, ay, sí, en realidad, o sea, hermano, lo bueno se estará acercando un poco más al sol, pero no es que nosotros cambiamos. No tenemos ningún poder, hermanos míos. Es ignorancia, nada más que ignorancia. Pero mire, lo más importante, y aquí voy yo, dice, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué significa sojuzgar, hermanos míos? ¿Sabes lo que significa? Dominar, avasallar, forzar, someter a la fuerza, con violencia. Entonces yo al demonio le digo, fuera, en el nombre de Jesús, y se tiene que ir, por hermanos míos. Esto es con violencia. Nosotros tenemos que someter esta tierra. Él nos dio el poder para eso. Entonces no tengamos miedo con el enemigo. El enemigo no puede con nosotros. Por eso que dice que el cielo lo arrebatan los violentos. Nosotros traemos el cielo. Porque aquí dice el Señor al principio, oiga,
Vayan yo vi el original, era dominar, avasallar, forzar, someter a la fuerza. Si alguien no se quiere someter, sométanlo. Estamos hablando de demonios espiritualmente, ¿ya? No es que tomemos preso a toda la gente y los matemos, no. Esto es espiritualmente. Pero ¿saben qué? ¿Quién domina este mundo? ¿Usted cree que alguien tiene el poder en sí mismo? Nosotros los cristianos el poder está en el Señor. Y los del otro lado el poder está en Satanás. Por eso que Jesucristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces nadie de nosotros tiene poder. Pero cuando tenemos a Cristo hay que usarlo con fuerza y contra el enemigo, porque no es lucha contra carne y sangre, hermanos míos, es contra las potestades, contra los demonios, contra esos que el Señor los venció y nos dio la autoridad para vencerlos aquí, en esta tierra, hoy día y ahora. ¿Se dan cuenta, no? Dice, sojuzgar la tierra y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos autoridad sobre toda la tierra. Quiero mostrarle cómo el Señor nos mostró a nosotros que Él tenía autoridad sobre toda la tierra. Cómo Él sojuzgó la tierra y todas las cosas. Esto es nuevo, hermano, pongan atención. Estaba hablando, Lucas 8, 49 al 55. Estaba hablando aún Jesucristo cuando vino uno de casa principal de la sinagoga a decirle, el Señor había sanado recién a la mujer que le corría la sangre, ¿cierto? Y iba camino a mejorar a una niña que le había pedido, hija de Jairo, ¿ya? Y mientras sanaba a esta mujer, viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, ¿para qué va a llegar el maestro hasta tu casa? Se murió tu hija. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. O sea, no le dice la voy a resucitar, la voy a salvar. O sea, va a sanarla, va a liberarla y le va a dar salvación. Es una sola palabra, es un solo paquetito. ¿Se dan cuenta que es un solo paquete? Porque le va a sacar el demonio que la enfermó y la mató, pues, hermanos míos. Se va a sanar de un viaje. Y no solo eso, sino que ese espíritu de Dios que va a entrar en ella, la va a llevar a la salvación final, como lo hace con todos nosotros, si es que nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Si no, no lo puede hacer porque no te obliga, como Satanás. ¿Ya? Esto es voluntario, es por amor. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y la madre de la niña. ¿Por qué no dejó entrar a nadie más? Por esto, mire. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Porque ellos no creían, por eso los dejó afuera. Cuando tú vayas a orar por un enfermo, saca a los incrédulos de ese lugar. Porque ellos están dándole fuerza al enemigo. Por eso que no los dejó entrar. El Señor aparta a los incrédulos para hacer la obra contigo. Y si tú no lo apartas, lo aparta Él. Hácela para hacer la obra. ¿Cierto? Amén. ¿Cierto? Claro. Por eso que está aquí, está escrito. Nada que está escrito es porque es una casualidad. Algo que al Señor se le ocurrió. No es eso, hermanos míos. Yo una vez estaba orando por una persona que estaba muy enferma y vino otro por el otro lado y tomó la mano y le dije, no lo toques. Estoy orando yo. Está la presencia de Dios y tú no tienes la presencia de Dios. Así que por favor, puedes esperar 5 minutos y orar tú después. Déjame orar a mí solo. Y lo he hecho. Porque es para los violentos, hermano, tenemos que atrevernos a hacer eso. Entonces uno, no, es que no me voy a ofender. Oféndelos si necesitan ser ofendidos.
Porque así era Jesucristo, hermanos míos. ¿Usted cree que se ofendía? Si más encima se burlaban, estuvo bien dejado fuera, pues. Mas él, dice Jesucristo, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Y él mandó que les diesen de comer. Resucitó a esta niña. Debe haber estado muerta unas 3, 4 horas. Acuérdate que recién el hombre lo encontró en el camino y dijo: no siga molestando a Jesucristo, ya está muerta, al maestro. Entonces había muerto hace poquito, ¿no? ¿Se deduce de eso, sí o no? ¿Estoy bien o me estoy inventando el cuento yo? ¿Cierto que en un ratito? Es para que vean cómo Cristo está aquí hablándonos que un recién muerto se puede resucitar. Pero en Lucas 7, 11, 17 hay otra resurrección. Escúchenme. Escuchen. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Por qué se compadece el Señor? ¿Por el muerto? No solo por eso. La mamá era viuda y no tenía más hijos. Ahí lo dice. Por lo tanto, esa mujer se iba a quedar en la calle. Porque no tenían derecho a trabajar las mujeres en ese tiempo. Se iba a quedar en la calle, entonces por eso él se conmovió, porque sin hijos estaba perdida. Iba a tener que andar recogiendo cosas en la calle, ir a ver los restos que sobraban de las cosechas. Iba a tener que vivir así esa señora. ¿Ya? Y por eso dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Les leo, ¿no? Para los que no se dieron cuenta. He aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Se dan cuenta que quedaba sola esta señora. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, imagínense que uno hace eso, para un ataúd, van caminando con un ataúd y dice: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cuánto tiempo que se había muerto este hombre? En ese tiempo mínimo eran 8 horas, por lo tanto, por lo menos fueron 24 horas que se murió. ¿Ya? Porque después de las 6 ellos no podían hacer nada. Acuérdense que cambia el día a las 6 de la tarde. Entonces mínimo había estado muerto un día completo. ¿Cierto? Y lo resucitó. ¿Se dan cuenta de la diferencia? 4 horas, un día completo. ¿Sí o no? ¿Qué está mostrando el Señor? Que Él puede resucitar. No importa cuánto tiempo. Pero si no me creen, vamos a la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, ya se había muerto Lázaro. Le dijeron: está enfermo Lázaro. Y dijo: ya no importa, después vamos. ¿Ya? Y esperó, a propósito, 4 días. Amigos, ¿se dan cuenta, no? Esto es una revelación para ustedes. Mastícanla, cómanla, porque van a aprender a orar con poder. ¿Qué dice después? Jesús, profundamente conmovido otra vez, ya había hablado con María, que María le dijo: si tú hubieras estado aquí. No, Marta dijo: si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto, etcétera, etcétera. Él no le contestó: mira, María, yo soy la resurrección y la vida, si tú crees en mí, verás la gloria de Dios. Y María dijo: sí, pero va a resucitarlo para el día postrero. O sea, Marta no cachaba en nada. María era la que lo había ungido y todo lo demás, ¿ya? Ella era la cristiana. Marta se dedicaba a servirlo, servirle la comida, todas esas cosas. Y decía: pero mira, María está ahí. Pero dice: ¿sabes qué, Marta? Una sola cosa necesitas hacer tú: escucharme como me está escuchando María. Nada más, escuchen mi palabra.
esa misma Marta lo retó y aquí está ella de nuevo, ¿ya? Entonces vino al sepulcro, profundamente conmovido otra vez. Era una cueva y tenía una piedra pues encima. Y dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la que no cachaba nada, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, está hediondo. Eso dice Marta. Porque es de 4 días, ¿se dan cuenta? Ya no era un día, no eran 4 horas, 4 días. Y Jesucristo le dijo, en realidad, es mucho tiempo, ¿no? Eso dijo Jesucristo, ¿no? ¿Ah? Uy, tiene razón, Marta. Marta, primera vez que tiene la razón. ¿Sí o no? Eso diríamos nosotros, pues, como somos incrédulos, cualquier cosa nos desvía y ya, chuta, no voy a poder resucitarlo. Es muchos días. No, hermano. Porque ¿qué es lo que dijo Jesucristo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si te dije hace poco rato. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé, dice, que tú siempre me oyes. Lo digo por todos estos incrédulos que no saben que tú siempre me oyes. Y por eso lo dice en voz alta. Padre, gracias te doy por haberme oído. Y ahí dice después, yo sé, dice sabía, pero mejor que yo sé que siempre me oyes. O sea, siempre he sabido, puede ser mejor, ¿no es cierto? Siempre he sabido que tú me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. O sea, le gritó, eso es clamar a gran voz. Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó con Lázaro? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. ¿Saben que en ese tiempo, apenas moría la persona, primero lo untaban con perfumes muy buenos, y después lo envolvían en tela? Entonces lo que pasó es que él salió, pues ya lleva 4 días en la tumba, salió como tal cual lo pusieron y lo ponían sobre una piedra, ¿ya? En ese tiempo se hacía así. Y salió atado las manos y los pies con vendas, no es que lo hayan atado para que no resucitara, no, sino que así tenían a los muertos. Y el rostro envuelto en su sudario. O sea, es claro que Lázaro estaba muerto, porque si no, no estaría con toda la tela que le ponían. ¿Ya? Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Aquí hay 4 días, hermanos míos. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Él resucita a cuántos días? ¿Podía resucitarlo ese Espíritu Santo que resucitó después de 4 días a Lázaro? Todo esto que hizo fue para que creyeran su resurrección. ¿Se dan cuenta? 4 horas, 24 horas, 4 días. Y Él resucita al tercer día. ¿Qué quiso mostrar el Señor? Yo domino. Yo juzgo a los muertos, a los enfermos, a todo el que se pone por delante mío. Porque esa fue la orden que le dio a Adán y Eva al Señor. Y cuando Jesucristo nos entrega, nos devuelve lo que perdieron Adán y Eva, nosotros empezamos a vivir en el paraíso, hermanos míos. Y que nosotros sometemos a este mundo y convertimos esta tierra en paraíso. Por eso que el Señor sana la tierra cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué fuerte, ¿eh? Pero es la verdad, hermanos míos. Qué fuerte, no sé si te dije fuerte. Para ablandarlo un poquito, están así, ustedes están medio. Esto es la voluntad de Dios. Está en nosotros. Ese es el Cristo que está en nosotros. Por eso mostró todo eso, porque nosotros podemos hacer exactamente lo mismo si lo creemos. Y si entendemos que podemos sojuzgar, o sea, someter con violencia si es necesario, a todas las cosas y a todas las personas y a todos los espíritus. Pero sobre todo los espíritus, porque los espíritus dominan a las personas.
¿Amén? Y el único que no te domina y que te deja libre es Jesucristo en ti. Por eso que dice, esa es la gloria, esa es la esperanza del mundo, Jesucristo en nosotros. Qué bueno esto, ¿eh? Está bueno, ¿no? Tremendo. ¿Y sabe qué? Yo por qué pregunto qué bueno, es porque el Señor me dice todo esto, si yo cuando yo oro, yo sé que Él va a hacer la obra. No soy yo no tengo ni un poder, cero. Pero tengo una relación con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él me pasa la autorización, me pasa ese sojuzgar y someter al demonio y a los demonios. Y yo lo digo sin ningún temor, que lo hago porque el Señor se encarga. Si Jesucristo gritó y fue el Espíritu Santo que lo resucitó, ¿qué lo resucitó a Él cuando estaba muerto? El Espíritu Santo. El mismo que resucitó a Lázaro, que resucitó a este joven, del hijo de la viuda y a la niña. Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros. Por eso tenemos que orar con autoridad, hermanos míos, no con miedo. Y si no se sana, no es tu problema, es problema del Señor, si Él es el que hace la obra. Tú por más que quieras, tú no puedes sanar a nadie. Es el Señor el que hace la obra. Es el Espíritu Santo que está en ti que hace la obra. Y por eso es para todos. Cuando ustedes caen de rodillas, hermanos míos, aquí caen de rodillas. Ahora cuando estábamos cantando empezaron a caer de rodillas ustedes. Ese mismo Dios, si ustedes le piden, Señor, sana a esta persona, ese mismo Dios viene y lo hace. No son ustedes. Pero si viene a estar contigo es porque está dispuesto a usarte con todo su poder. ¿Me están entendiendo? Con todo su poder, no tienen que tener miedo. Porque Él es el que se encarga del demonio, aunque sea un tremendo demonio y te mire con odio. No importa. Con el Señor no puede. Y ese Señor está contigo. Pues ya le ganó, pues. Ya lo humilló. Y Satanás se tiene que arrodillar y todos sus demonios también ante el Señor. Porque la palabra dice que Jesucristo es un nombre por sobre todo nombre. Y ante Él toda rodilla se doblará, lo que está en el cielo, en la tierra, y los demonios también, los que están debajo de la tierra. Todos se someten a este Jesucristo. Y ese es el que está contigo. Qué bueno esto, ya. Y mira lo que dice aquí. Vamos a bajar, Jesús andas. Vamos a ir a Mateo 14, 22, 23. Aquí enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Habían estado con mucha gente, estaban en un monte, Él predicó, y le dijo a sus discípulos, ¿por qué no van al otro lado con la barca? Súbanse, déjenme a mí solo. Y dijo, ese es el momento, ¿ya? Entrar, y dice a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Váyanse a la otra ribera, ¿ya? Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, a estar con su papá, su papito, su Abba Padre, ¿ya? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Escuchen, estaba solo, se habían ido todos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, estaban apenas los... ¿Me entienden? Porque no eran barcos grandes, sino que se daban vueltas los pobres, ¿ya? Azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia, esto es a la 1 de la mañana, la cuarta vigilia, para que cache. De 1 a 3 es la cuarta vigilia, ¿ya? 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. Sí, de 1 a 3, ¿ya? Esa es la cuarta, son 3 horas cada vigilia. Como a la 1 de la mañana se le ocurrió al Señor, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se dan cuenta que Él estaba solo y dijo, no voy a ir caminando. Pero Señor, si hubiera estado con alguien, ¿cómo vas a caminar en el agua? No voy a ir caminando. Porque mi papá dice que yo puedo someter también la naturaleza. Y voy a caminar. Porque no le estaba mostrando a nadie. Se fue caminando. ¿Se dan cuenta? Estaba solo. Por eso que dice que está solo. Hay que desmenuzar estas cosas o preguntarle al Espíritu Santo, en realidad hay que preguntarle. Él te dice todo esto.
¿Por qué dice que está solo? No le está mostrando a nadie. Dijo, yo voy a someter y voy a caminar en el agua. Y se fue caminando, ¿ya? Entonces, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. ¿Quién se iba a imaginar que venía Jesucristo? Estaban las olas inmensas, el mar bravo, ¿no es cierto? Entonces dijeron, este es un fantasma. Nadie puede caminar en el agua. Nadie que sea persona, nadie que sea como un hombre, porque Jesucristo era hombre, no era Dios. Escuchen bien esto, vino como hombre con el mismo Espíritu Santo para mostrarnos lo que nosotros podemos hacer. Así que vamos practicando caminar en el agua. No se ríen, pero bueno, vamos a ver. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. No teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, era patúo, Pedro. Es como por eso dije, vamos a tener que empezar a practicar a caminar en el agua. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, no con mucha fe, pero si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Empezó a caminar Pedro en el agua. Pero al ver el fuerte viento, sacó los ojos del Señor y empezó a ver el viento, ¿no es cierto?, la tormenta que había. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que para a Pedro seguir caminando en el agua? Miedo. ¿Se dan cuenta que el miedo no sirve para nada? Ustedes tienen que orar con confianza. Cuando oren por alguien que está enfermo, con confianza, el Señor va a hacerlo. Si es Él el que lo hace, no yo. Y eso que estaba caminando en el agua es porque el Señor le dijo, ven. Es Él el que estaba haciendo la obra. Y por eso lo toma, ¿no es cierto? Y le dice, cuando le dice, Señor, sálvame, en el momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, estabas conmigo, ¿por qué te bajó el miedo? ¿Por qué dudaste? Le dice. Y cuando ellos subieron a la barca, no solo sometió al mar para que pudiera caminar, dice, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y saben que cuando yo leí esto, y están diciendo hijo de Dios, no le dicen verdaderamente tú eres Dios, le dicen hijo de Dios. Y yo pensé que les iba a preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Estoy hablando en serio. ¿Quiénes se creen hijos de Dios? Que son hijos de Dios. Todos. Y aquí dice, verdaderamente, nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Podemos hacer las cosas que hacía Cristo? ¿Cierto que sí? Pero tenemos que creer, por hermanos míos. ¿Y sabes lo que pensé? Ojalá, Juanes, y escuchen esto, para que vean una petición mía al aire, porque yo no hablo con él ni le programo sus canciones, cante la canción de Abba Padre. Y todos digamos, me encanta ser hijo, ¿no es cierto? Decíamos eso, ¿no? Era otra palabra. ¿Ah? Es tan bueno saber hijo y que soy parte de tu mesa. Esa era la palabra, ¿cierto? Era la frase. ¿Y saben qué? La última canción era esa. Yo le pedí, porque Dios a sus hijos incluso le concede hasta, ojalá pase esto. Voy a ser bien carnal. Voy a poner un ejemplo para que vean que esto no fue casualidad. Y una vez la Cecilia había hecho porotos. Miren, bien carnal, con longaniza. Y saben que a mí me encanta con cebolla en escabeche, pero de verdad, hecho de verdad, no el que venden en las bolsitas, esa no, con vino, hecho con vino, es con vinagre de vino, tinto, esa cebolla. Y yo le dije, que me gustaría tener una cebollita. Y ¿sabes qué? A los 10 minutos llega la quelita
Y le dice, Ceci, le traje una cebollita en escabeche. Ella ni se acuerda, pero ese fue un milagro para mí, po. Si yo basta que tú digas, y el Padre está ahí, listo para... Le puse un ejemplo bien canal, pero esto de la canción, me emocioné, yo no, me tuve que ir porque me fui a llorar para allá. Porque el Señor escucha lo que tú dices y tú eres su hijo regalón. ¿Qué haces tú con tu hijo regalón cuando dices, mamá o papá, me gustaría tener tal cosa? ¿No lo guardas para un momento especial y entregarle ese gusto? ¿Sí o no? Bueno, Dios es lo mismo con nosotros. Es un tremendo papá que nos ama, nos protege, está siempre con nosotros, amándonos, haciéndonos cariño. Nada de castigo, no nos castiga. Si el que castiga es Satanás, cuando tú te vas, te sales de la protección de Dios. Nuestro Dios no castiga, corrige a sus hijos como tú corriges a sus hijos. A tu hijo no lo enferma, nada de eso lo hace Satanás. ¿Sí o sí? ¿Están entendiendo quién es Dios o no? Es que es re importante saber quién es Dios, porque la gente, ay, sí, no, hay que temerle a Dios porque nos castiga. En ninguna parte dice que nos castiga. Nos corrige como a hijos. Y el que acepta el castigo de hijos, ese es hijo de verdad y no es bastardo, dice. ¿Cierto o no? Amén. Díganme una vez que esto es tremendo, hermanos míos. Y para terminar, para que vean cómo el Señor nos mostró que podemos sojuzgar todo, porque uno dice, bueno, ¿y por qué se le ocurrió esto al Señor? ¿No hubo un poco de maldad aquí en Jesucristo? Vamos a Mateo 21, 18 al 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, venía caminando el Señor y tuvo hambre, como todos nosotros, si era hombre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, la secó inmediatamente. ¿Por qué hizo eso? Oye, qué injusto por higuera. Está mostrando que Él sojuzga todo. Nosotros también tenemos ese poder. Y por eso le dijo, sécate, nunca más vas a dar fruto. Y se secó, porque si no se secaba iba a dar fruto. Mira lo que dice después. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Señor, ¿qué pasó? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harás esto de la higuera, sino que si este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Se dan cuenta que cuando dijo Dios, vayan y sometan, si es necesario por violencia, no estaba hablando al aire? Y Jesucristo mostró que sometía a todo, a la naturaleza, a las plantas, a las personas que las resucitó, a la muerte, al pecado, a todo, hermanos míos. Y ese es el poder que nos entrega a nosotros. Y basta de creer. ¿Y saben qué? De disponerse. Porque Juan Eduardo hace un tiempo atrás se empezó a disponer. Traía gente, pero me lo pasaba a mí, pero yo oraba con él, estábamos los dos ahí, y él conversaba. Y cuando fue a Puerto Montt, Dios lo usó tremendamente y lo van a escuchar ustedes, no lo queremos publicar porque no es necesario. Pero ustedes van a saber que lo que yo predico no es cuento, hermano. Lo que yo hago no es cuento. Cuando sano a los enfermos, cuando saco demonios, no es cuento. Pero yo no me ando preocupando, ¿y lo irá a sanar el Señor? Da lo mismo si es Él. El problema es de Él. Él sabe si va a sanar, si va a liberar, si es necesario, si no es necesario. Él sabe lo que tiene que hacer. Yo soy un objeto donde Él se posa, el más beneficiado, más bendecido. Cada uno de nosotros como hijos, porque somos hijos, somos los más bendecidos. Pero no mandamos este cuento, sino que es Dios el que hace la obra. Amén. Él hace la obra. Pero nosotros tenemos el poder para sojuzgar, para someter
todo lo que vemos en este mundo. Todo y a todos. Porque la gente que es mala y que tiene poder es porque tiene el demonio. Y ese demonio está bajo nuestros pies. Entonces a las personas también. Basta que le saquemos el demonio y se acabó esa maldad. ¿Se dan cuenta o no? Amén. Se terminó. Terminé. Yo quiero que esta prédica, igual que la anterior, vean las dos prédicas porque les va a dar mucho poder cuando nosotros creemos. Esto, hermanos míos, esto que todos tengamos poder, yo lo estoy esperando desde el año 98, o sea, exactamente 25 años, que el Señor me prometió esto. Y yo soy el más feliz de todos, ¿ya? Porque yo cuando veo que el Señor hace milagros en otros, yo lloro, no porque envidia, sino porque me encanta que hagan la obra que Dios quiere que hagamos. Me emociona, no puedo resistir el llanto cuando sé que el Señor actúa en uno de ustedes. Y si no lo hace es porque ustedes no quieren hacerlo, porque todos ustedes tienen al Señor, porque vinieron a esta iglesia que es un ejército que va a cambiar este mundo, porque esa es nuestra promesa. Esa es nuestra promesa. Y yo le estoy dando todas las herramientas. Le estoy diciendo por qué podemos hacer lo que hacemos. Fuera los miedos, fuera las dudas, fuera de querer hacer ustedes y ser ustedes no maravillosos, sino que es el Señor. Es siempre Él. Y yo lo hago siempre esto. Mire, escúchenme. Cuando va gente a mi casa, yo oro y cae postrado y todo. Yo me voy de ahí, porque sé que el Señor que está haciendo la... Antes yo me quedaba ahí para que... Oh, que soy poderoso. No era eso. Pero uno se queda ahí para que la persona no creyera que uno lo abandona. Pero hoy día lo hago a propósito para que ellos vean que es Dios el que hace y no soy yo. Y no dependan de mí, sino que dependan del Señor. Amén. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar. Y no se vayan porque viene un testimonio tremendo, de verdad. Muy emocionante, ¿ya? Porque el Señor, esto se lo puedo decir, no voy a adelantar nada, pero yo no he visto mejor guionista que el Señor. El Señor escribe unos guiones maravillosos. Que uno dice, oh, esto solamente Dios lo pudo planear. No hay hombre que pueda planear esto. Y esa es mi emoción y por eso yo lo amo tremendamente y lo pongo en primer lugar. Porque si tú no lo pones en primer lugar, hermanos, el que está en tu corazón es el enemigo. O es Dios. Por eso Cristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. No hay línea del medio. Amén. Ya, cierra los ojos, vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por esta presencia tuya en este lugar. Gracias por tu palabra, por esta revelación tuya, Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo a través de tu iglesia, Señor. Muchas gracias porque yo sé que tú eres fiel, fiel, fiel. Pero es una alegría tan grande ver tu fidelidad cada día, Señor. Cómo tú vienes a estar con nosotros. Cómo tú estás cumpliendo tu promesa de 25 años. Haciendo la obra en cada persona que está aquí. Señor, gracias te doy. Saca toda mentira, todo lo que no es tuyo, Señor. Saca todo lo que es contrario a ti, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Bendice este momento, bendice esta palabra. Y a todo el que escuchó esta palabra, que la haga vida, porque para eso nos dejó la palabra. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Eso es hacer vida esta palabra. Ser libres en Jesucristo. Amén.